Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te motivo a que abras tu Biblia y te prepares para la cápsula de este día. Esto es Conectados con Dios, un espacio dedicado al estudio de la palabra. Hola, ¿qué tal? Iniciamos la cápsula de este día. Esto es Conectados con Dios. Y el tema de este día es completamente feliz. ¿En dónde lo encontramos? En Salmos 1, versículo 1 al 6. ¿De qué vamos a hablar este día? Vamos a aprender y a conocer la bienaventuranza. Aquí estamos hablando de dos hombres, dos caminos, un bueno y un malo, el camino ancho y el camino angosto. Vamos a ver qué dice la escritura. Acompáñame al versículo 1. Como siempre, te motivo a que saques la palabra de Dios, porque a través de ella aprenderemos paso a paso. Versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las tres características de un hombre bienaventurado? Ahí lo acabamos de leer en el versículo 1. Veamos qué dice para ir poniéndole la respuesta a esta pregunta. Bienaventurado el varón que no anduvo, está la primera, que no anduvo en consejo de malos, la primera, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí tenemos las tres respuestas. ¿Cómo iniciamos? En este Salmo 1 encontramos que desde el versículo 1 al 6 encontramos a dos hombres y con dos destinos diferentes o dos caminos diferentes. En el versículo 1 encontramos la palabra bienaventurado, que quiere decir dichoso. Aquí podemos encontrar que el único personaje de esta bienaventuranza es Jesucristo, porque Él es el que se representa en este salmo, y hay unas partes donde aparece el malo. Aquí podemos ver que durante su trayectoria de Jesucristo como 100% hombre y 100% Dios, Él fue un varón que no anduvo en consejo de malos. Podemos entender aquí que Él en ningún momento anduvo en el camino del pecado. Siempre se apartó, porque Él siempre sabía que había un plan o una forma de estar cerca de Dios, aunque Él era Dios, pero Él tenía que cumplir con esa parte humana. Aquí podemos ver que Él nos muestra la fe en Dios. Aquí nos encontramos con 150 salmos que hacen referencia a Jesucristo, con excepción a aquellos versículos que hacen referencia al maligno y a sus seguidores. Y ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué hace el hombre bienaventurado con la ley del Señor? Y para encontrar la respuesta, acompáñame al versículo número 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pudimos ver que decía que en ella está su delicia. Aquí nos encontramos con que encontramos personas que creen que con solo medio limpiar aquello que los aparta o los aleja de Dios, allí hicieron lo necesario. Pero observemos que lo que hace este hombre que se deleita en la ley del Señor es algo bien diferente, porque cuando tú y yo encontramos alegría y gozo en la meditación o en la palabra del Señor, ahí entendemos que el mensaje es bien interesante, es muy emocionante. ¿Por qué? Porque cada
cada día aprendes más. Aprende de los ejemplos. Aprende de las cosas que te apartan de Dios. Aprendes de aquellas cosas que no debemos hacer para alejarnos de Dios. Y ahí encontramos en la palabra de Dios que esto nos ayuda a tener más fe. Porque encontramos muchos ejemplos de un pueblo y las promesas que Dios ha cumplido y las que está por cumplir, así como a nosotros como cristianos. Él nos ha prometido salvación y la va a cumplir, pero también pide que nos apartemos de lo que no le agrada a Él. Como dijimos anteriormente, a veces pensamos que con solo quitarnos un poco el polvo, ahí solucionamos todo. No, tenemos que quitarnos completamente aquello que no agrada a Dios. Un hijo agrada a su padre. ¿Y cómo lo agrada? Portándose bien. Igual manera, así es Dios. Porque cuando tú y yo entramos al mundo de esas historias y ese mundo tan interesante que es la palabra de Dios, y que tenemos una gran suerte, porque en el Antiguo Testamento no tenían la palabra de Dios. Este es el mapa de nuestra vida. En ese momento podemos mencionar muchos personajes. Ejemplo, los patriarcas. Ellos no tenían una guía. Ellos carecían de esa palabra. Carecían de ese mapa. Y ahora tú y yo lo tenemos en nuestras manos. Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, donde nos podemos deleitar y gozar y aprender de lo que Él ha plasmado. Recuerda que la palabra de Dios fue inspirada por Él, para que nosotros tuviéramos un mapa donde podríamos encontrar todo lo que a nuestra vida iba a necesitar, o está necesitando, y está necesitando porque tú y yo no hacemos nuestra parte. Pero aún no estamos a tiempo. Toma tu Biblia y deleítate y gózate de la palabra de Dios. Y continuamos. Aquí podemos encontrar que las cosas que afligen a la humanidad, lágrimas, lloros, suspiros, dolores, hogares destruidos, son el resultado de que nosotros como humanos hemos quebrantado la ley de Dios, porque el sentido de la palabra es muy claro. En el libro primero de San Juan 5:3 encontramos algo muy interesante. Vamos ahí. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahí nos está diciendo de que Él nos manda a que guardemos sus mandamientos. 10 mandamientos, 5 que son relacionados entre el hombre y Dios. Y los otros 5 son para el uso del hombre y el prójimo. Ahí juntamos 10 mandamientos que Él dejó bien claros, y en donde no nos podemos perder si los tomamos y los ponemos en práctica. Y en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Eso es la victoria. Nuestra fe de creer en que Él vino a darnos vida eterna. Recordemos que para pasar al nivel de salvación tenemos que tener la fe y creer en Jesucristo. Y automáticamente, cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo entra en nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos permitirle al Espíritu Santo de que se desarrolle. ¿Cómo? Con
con los frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad y mansedumbre. Y el último, dominio propio. Así es que no podemos decir de que no tenemos dominio. Si tú y yo dejamos al Espíritu Santo que mora en ti y en mí, podemos lograr muchas cosas, porque para eso Él envió al Espíritu Santo. Pero deja que Él se desarrolle, y de esta manera vivimos bajo la disciplina y la guía del Señor. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es: ¿con qué se compara el hombre bienaventurado? Versículo Salmos 1, versículo número 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La respuesta es como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. ¿Y qué significa esto? Un hombre plantado a la orilla de un río. El árbol sí funciona que esté plantado a la orilla de un río. ¿Por qué? Porque se nutre. Sus raíces absorben todo lo que necesita para mantenerse verde, saludable y poder dar fruto. ¿Y el hombre? Correcto. Exacto. El hombre tiene que estar plantado acá. Para eso fue que dejó la palabra que significa el agua. Si tú y yo no tomamos esto y no disfrutamos de su sabiduría, de sus enseñanzas, de sus historias, de sus ejemplos, estamos muy alejados de compararnos con un árbol. Te motivo a que tomes tu vida. Te motivo a que aprendas y vas a ser como un árbol plantado. A mis espaldas tengo el ejemplo. Un árbol plantado en el río. Un hombre plantado en la palabra. ¿Y qué absorbe? Todos los libros de la Biblia, todas sus enseñanzas, todas las historias, todos sus ejemplos. Todo lo que la bendita palabra de Dios quiere enseñarnos a cada día. Y para eso, veamos unos versículos. Y como ya te dije, de que está plantado, un hombre plantado en la palabra. Y para eso vamos a Juan 7:37. Vamos a ver qué dice ahí. Mira, palabras de Jesús. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí está el ejemplo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Abra la palabra de Dios, deleítese, gócese, saboréela, disfrútela. Es la única manera de que le va a agradar y va a entender los propósitos y los planes que Dios tiene para su vida a futuro. Y en el versículo 38, sigamos leyendo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se dan cuenta la enseñanza que podemos sacar de estos versículos? 3 versículos bien interesantes. Jesús hablándonos a cada uno, hablando personalmente, que el que creyese, que el que bebería de agua viva. Pero ahí no había venido el Espíritu Santo. Pues ahora tú y yo, gocémonos, desarrollemos el Espíritu Santo. Si
tú, yo, has recibido a Jesús como tu suficiente Salvador personal y que Él murió al tercer día y resucitó entre los muertos, entonces, si tú has creído en eso, Él es tu Señor y tu Salvador. Que es tarde. Deja que el Espíritu Santo se desarrolle. Como hemos estudiado, en el Antiguo Testamento, la presencia del Señor solo venía y se iba. Ahora es diferente. Estamos bajo la gracia. ¿Y qué quiere decir bajo la gracia? Que ahora el Espíritu Santo está dentro de ti. Y si cometes un error, nunca es tarde para volver. Recuerda que a Dios no le agrada el pecado, pero a los pecadores, por ellos vino, por el que se había perdido. Y si tú y yo estábamos perdidos, tuvimos una oportunidad y la tenemos cada día. Reconcíliate con el Señor. Que es tarde. Continuemos con las preguntas. Y la cuarta pregunta dice: los caminos de quienes conoce el Señor. Acompáñame a Salmo 1, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La respuesta es sencilla. El camino de los justos, bueno, y de los malos. Aquí está. Y ahí nos da la respuesta. Dice: la senda de los malos perecerá. Y para ampliar un poquito el estudio, vamos a Mateo 7, versículos 13 y 14. Miren lo que encontramos en Mateo 7, versículos 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ya vimos que la puerta, cuando está hablando de la puerta estrecha, se está refiriendo a Jesús. No hay salvación, no hay relación con Dios si no está nuestro mediador Jesucristo. Y ahí nos deja bien claro que a través de esa puerta, y recalca, por la puerta estrecha y camino angosto, son pocos los que lo encuentran. ¿Por qué? Porque tú y yo a veces no queremos. Recuerda, lo que cuesta, vale. Lo fácil y barato no te va a durar. Veamos otro versículo, Juan 10:10, para ir terminando. Mira palabras de Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabras de Jesús. Hemos visto nada más un salmo de los 150. Y en un salmo nos está enseñando la bienaventuranza de aquel que es obediente, de aquel que busca a Jehová, aquel que busca a Jesucristo. Aquí nos encontramos un maravilloso cuadro de Jesús, donde Él nos enseña la forma de llegar a Él, la forma de tener una relación agradable al Padre. Si usted permite que Dios transforme su vida de una forma maravillosa al creer en Jesucristo, usted puede ser una persona muy diferente. El reto de este día es: busquemos la puerta estrecha y estudiemos la bendita palabra de Dios. Tómate tu tiempo, nunca es tarde, y descubre todo lo que aquí está. Descubre cada paso, descubre a
dónde te quiere llevar Él. Descubre qué es lo que quiere de tu vida. No te apartes de ella. Plántate. Te va a costar en un principio, pero después lo disfrutarás y ya no querrás salir de ella, porque cada día que aprendes más, tu relación con el Señor es diferente. Esto ha sido la cápsula de este día. Que Dios te bendiga.